Buenos días, queridos hermanos. Ha llegado un nuevo domingo en donde podemos juntos disponer nuestro corazón para alabar y bendecir el nombre de nuestro eterno y soberano Dios. Julio, ya la verdad que se fue e iniciamos agosto y Dios ha sido fiel dentro de todo este escenario que nos ha tocado vivir. Junto a Joana, mi esposa, nos corresponde hoy día poder guiar esta reunión y le invitamos a disponer su corazón entendiendo que Dios tiene el control de todas las cosas y de seguro va a ministrar, abrazar y confortar su corazón a través de la comunión de esta pantalla y a través también de la palabra que va a ser exhortada, que es la que trae transformación al corazón del hombre. ¿Quién diría que todavía estamos en esta situación, verdad? No pudiéndonos reunir físicamente en los templos, pero aún así adoramos, exaltamos al único Dios verdadero, al soberano Dios que ha dispuesto que las cosas sean de esta forma. Nosotros nos sometemos a su voluntad y queremos que un corazón dispuesto a adorarle pueda reconocerle aún en medio de estos tiempos que nos tocan vivir. Queremos como iglesia exaltar este nuevo domingo y dar este culto al Señor. Damos la bienvenida a la cuarta iglesia, que Dios le bendiga a nuestros hermanos. Juntos hemos estado en algunas actividades y deseamos que Dios sea con cada una de las familias de la cuarta iglesia. Así también con nuestros hermanos de la quinta iglesia. Que Dios les bendiga grandemente y que Dios sea nuestro sustento en medio de los tiempos que nos toca vivir. Abrazamos también a nuestros amigos, a los que han aceptado una invitación. De hecho, en esta ocasión, una vez más, les invitamos a compartir el link de lo que va a ser esta reunión y también indicarles que usted la puede ver también a través de YouTube. Digamos, acerca de las reuniones anteriores. Hoy, el Señor una vez más va a bendecirnos a través de esta reunión en donde usted va a ser protagonista allá en casa. Póngase, ordene el espacio para levantar un altar en su casa, aquel que es digno de toda nuestra alabanza, de toda la honra, de toda la gloria y de todo nuestro agradecimiento, porque Él ha sido bueno y fiel. ¿Y por qué decir todas estas palabras? Porque no dejamos de exaltar al único Dios verdadero, al que se merece nuestro reconocimiento. Y como iglesia queremos tributar a Él en este día, este culto. Pero antes quisiéramos leer y compartir con ustedes el Salmo 34. Así que voy a invitar a que puedas buscar tu Biblia y podamos darle lectura a este Salmo que nos invita a bendecir a Jehová. Pero no en cualquier tiempo, sino en todo tiempo. Y que este salmo sea un salmo de ánimo para nosotros, para que el salmista nos recuerde que en todo tiempo debemos bendecir y alabar al Señor. Dice el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, que el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos.
Damos gracias al Señor por este hermoso salmo, que nos alienta a bendecir a Jehová en todo tiempo. En tiempo de pandemia, donde quizás ninguno de nosotros vivió esta experiencia de estar en casa y de estar en esta situación en la que hemos estado. Pero el salmista nos recuerda hoy que debemos bendecir el nombre de Jehová en todo tiempo. Amén. Vamos a orar y en esta ocasión vamos a invitar que nuestra hermana Julia, nuestra amada hermana Julia, ella puede elevar esta oración desde su casa, agradeciendo porque yo también la he sostenido junto a su familia. Hermana Julia, oramos en el nombre de Jesús. Hermanos de la Iglesia Quinta, soy la hermana Julia y voy a orar para todos nosotros, hermanos. Oremos una oración para nuestra iglesia, para nuestros pastores, en el nombre del Señor. Te pedimos, Jesucristo, que tú, Señor, nos ampares en nuestras cosas, que tenemos todas estas enfermedades que hay, Señor, que nos cubras a todos los hermanos de la iglesia, los pastores, Señor, la esposa, los pastores, las hermanas, desde el más niño hasta el más anciano, Señor amado. Que tú seas siempre con nosotros, Señor, no los olvides, porque nosotros, yo por lo menos no te he olvidado, Señor amado. Siempre estoy ahí, tú sabes mis cosas que me han pasado, papito Dios, pero tú has estado todas las veces abrazándome cuando yo necesito de estar con alguien, papá. Y esas son las gracias, gratitud, porque no me ha faltado nada en mi hogar, ni en el hogar de mis hijos tampoco. Y esto que sepa mis hijos para que lleguen también a su casa donde no deben de haber salido. Y bendiciones para todos los hermanos de nuestra iglesia. Le damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, querida hermana Julia, por ser parte del culto de hoy. Y así también saludamos a todos nuestros hermanos adultos mayores, ya sea de la cuarta y de la quinta iglesia. Cada uno de ellos están en nuestras oraciones de los cultos de los días viernes. Que Dios pueda bendecir su familia, estimado hermano, estimada hermana. Ahora vamos a disponer nuestro corazón para juntos poder alabar el nombre del Señor. Y siempre digo, en lo personal, quizás como si estuviéramos en la iglesia a la que tanto extrañamos como edificio. Joana. Amén. Que el culto al Señor no deje de ser importante a pesar de estar en casa. Queremos entonar dos himnos y estos son Cristo solo y Cuán grande es Dios. Reconoceremos a nuestro Dios por medio de estas alabanzas. Cantamos al Señor con todo nuestro corazón. Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra predica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Cristo solo es quien nos salva, nuestras culpas Él borró. Su justicia nos ha dado, con su sangre nos limpió. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene otra vez. Cristo solo santifica, Él embarga nuestro ser con su amor, fe, paz y pureza y la fuerza de vencer. Cristo solo es quien nos ama, nuestros males Él llevó y la plenitud de vida en la cruz por nos compró. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene otra vez.
Jesucristo pronto viene y a los suyos llevará por los siglos sempiternos, con su pueblo reinará. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande
llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Sí, queridos hermanos, ¿cómo no cantar al Señor? Cuán grande es Él, cuán grande es nuestro Dios, el que nos amó y se dio a sí mismo por amor a nosotros en la cruz del Calvario, ocupando nuestro lugar. Gracias por que hay gozo en nuestra vida, porque Él ha venido a nuestro encuentro y ha traído salvación, esperanza y vida. Y en este Chile de hoy, en este tiempo, wow, que se hace de pronto, ¿cierto?, complejo vivir la vida, ¿no es así, Joana? Así es, y quisiéramos hacerte una pregunta para que internamente te la puedas contestar allá en casa. ¿Cómo has enfrentado este tiempo de pandemia? Este tiempo donde la realidad para todos, la mayoría quizás, nos cambió. ¿Cómo ha sido tu situación frente a todo lo que hemos estado viviendo? Como hijo de Dios, lo pregunto. ¿Se ha fortalecido tu fe? ¿Han venido las dudas, los temores, los miedos? ¿Ha venido el desánimo? Quizás has decaído en tu devoción al Señor. No lo sé. Quisiéramos hacerle esta pregunta porque cuando vivimos tiempos de aflicción como los que estamos viviendo, la verdad es que tenemos que lidiar con ellos. Pero ¿cómo lo hacemos? Y puede que aquí cada uno de nosotros tenga una historia que contar después de esto. ¿Cómo enfrentamos esta situación frente a lo que estamos viviendo? Esa es la invitación, estimados hermanos, de que cada uno de nosotros pueda enfrentar este tiempo, ¿cierto?, de confinamiento, quizás donde nuestra forma de vida ya ha ido cambiando en el tiempo, dependiendo quizás de muchos aparatos tecnológicos que nos acompañan en este modo culto también, que hoy día también nos permite estar juntos a la distancia. Abrazamos esto, pero sabemos también que trae algunos traspiés. Dios nos ayude a guardar el equilibrio y no dejar de tener al Señor como el primero, ¿cierto? Aquel que es el que está siempre buscándole primeramente a Él el reino de Dios y su justicia. Que nada, hermano, te pueda separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigo, amiga, si estás en aflicción, si estás quizás en un tiempo difícil, es tiempo de buscar a Dios. Te invitamos, y estimado hermano, si quizás también como hijo de Dios tienes un tiempo de dificultad, acude a Cristo. Que Dios pueda confortarnos hoy a través de la palabra. Vamos a cantar al Señor. Amén. Hay dos alabanzas que queremos compartir con ustedes. Te doy gloria y la que sigue para que cantemos juntos al Señor.
eres Jesús, es su poder. Fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento ahí nos dio libertad y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y a ti Jesús. Hermoso y eres Jesús, son tus palabras y es su amor, y cuán glorioso y eres Jesús, es su poder, y fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento allí nos dio libertad, yeah. Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y a ti Jesús, y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y a ti Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre, y con una corona de espinos te hiciste rey por siempre, y con una corona de espinos te hiciste rey por siempre, y con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cantamos, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Estrellas creó y su luz imitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento creció. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, trueno surgir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos.
limpiar al pecado con su sangre. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por Dios? Tus planes grandes Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llena solo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, Dios. Oh, oh, yeah. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy hoy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Oh, Dios poderoso, de ti canta la creación, llena solo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, Dios. Oh, yeah. Qué glorioso es cantar Amén. al Señor. Amén. Oh sí, Él es digno de toda nuestra alabanza y adoración. Ahora vamos a escuchar la lectura bíblica donde va a estar centrada la palabra que va a ser exhortada en el día de hoy, que está allí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versos 26 al 34. Sí, el Nuevo Testamento, el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versos 26 al 34. Te doy un minuto para que puedas tomar tu Biblia, ¿cierto? Y puedas compartir con tu familia en casa esta lectura bíblica. Que la modernidad no nos haga alejarnos de este libro, que no nos haga alejar quizás de lo cómodo que pueda estar mirando la pantalla. Ojalá puedas sumarte en esto. Dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesús. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrar crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme
a los que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Amén. Amén. Dios bendiga su palabra, que va a ser exhortada por nuestro pastor Pedro Ulloa. Sin duda, preparemos nuestro corazón, porque la bendición viene a través de refugiarnos en ella y lo que el consejo de la palabra nos quiera dar en este día. Amén. Que el Señor nos bendiga, pero antes vamos a cantar 2 alabanzas al Señor. Vamos a cantar Cordero y León y Al Dios que adoramos, y luego va a quedar nuestro pastor Pedro Amén. con la exhortación de la palabra de Dios. Sí, Señor. Que la semilla caiga en buena tierra. Amén. Que Dios les bendiga. Viene con poder, todo ojo lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se posarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se posarán ante el Cordero y el León. Todos se posarán ante ti. Abrí las puertas hoy al Rey de gloria y Señor. Al Dios de salvación que vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se posarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se posarán ante el Cordero y el León. Todos se posarán ante ti. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? 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 Yeah. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Yeah. Yeah. Él es el león,
que aún los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te Bien, hermanos, les saludo en el amor del Señor a todos los que están conectados, a los hermanos, las hermanas de la cuarta a la quinta, los hermanos también que no pertenecen ni a la cuarta ni a la quinta, pero aún así nos acompañan a través de las redes. También un saludo para ellos, a los niños, los jóvenes, los ancianos también que
siguen el culto, aunque no siempre es fácil para ellos conectarse. Yo sé que hay algunos que aún así se conectan. Quiero invitarles, hermanos, rápidamente a que usted pueda abrir su Biblia en el libro de Marcos. Acuérdense que estamos en el libro de Marcos todo este tiempo y por todo el que venga por delante también vamos a estar en el libro de Marcos. Capítulo 4, versículos 26 al 34, vamos a tener la lectura de hoy. Luego usted sabe que siempre es bueno orar al Señor para que el Señor nos hable y luego ya pasamos a la exposición de la palabra. El Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34, dice así. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Esa es la lectura, hermanos queridos, que tenemos por delante hoy. Vamos a orar, como yo ya les decía, para que el Señor nos abra el entendimiento, podamos nosotros comprender su palabra. Sabemos que las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente, de manera que necesitamos el Espíritu de Dios para que nos muestre lo que Él inspiró, lo que Él quiso decir cuando inspiró estas palabras en aquellos que las escribieron. Así que oramos al Señor, luego pasamos ya a la exposición del tema. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por el privilegio que tenemos un domingo más de congregarnos como iglesia en torno a tu presencia y en torno a tu palabra. Oro, Señor, para que tú sigas trabajando como siempre lo has hecho en tu pueblo, en tu iglesia, en aquellos, Señor, que tú has separado para formar un pueblo para ti, en aquellos que tú has redimido para formar los que serán llamados la novia de Cristo. Sabemos que tú vienes por una iglesia santa y sabemos por tu palabra que la forma que tú tienes de santificar nuestra vida es precisamente a través de la exposición y la aplicación en nuestras vidas de tu palabra. Yo oro, Señor, para que en el transcurso de la predicación, de la exposición, tu Espíritu Santo nos vaya hablando y nos vaya entregando la porción que cada uno de nosotros necesitamos. Sí, Señor, oro para que tú visites a tu iglesia, para que tú nos hables y tú nos transformes y tú nos lleves de donde estamos a donde tú quieres que estemos. Y oro, Señor, para que como iglesia glorifiquemos a Cristo al final, Señor, de la predicación. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos queridos, básicamente en los versículos que yo leí tenemos dos parábolas. Las dos tienen que ver con el reino de Dios, con una comparación acerca del reino de Dios. Y si usted puso atención o leyó los textos que fueron apareciendo en pantalla, se dieron cuenta de que ambas parábolas tienen como objeto principal una semilla.
La primera parábola es conocida como la semilla que crece sola y la segunda es conocida como la parábola del grano de mostaza. La primera parábola aparece solamente aquí en el Evangelio de Marcos. En ningún otro lugar de la Biblia se nos revela esta parábola. Ahora, la parábola que vamos a ver tiene estrecha relación, hermanos queridos, con la parábola del sembrador que vimos anteriormente en otros sermones. Tanto la parábola del sembrador como esta parábola de la semilla que crece sola no se pueden separar, están íntimamente unidas. De hecho, el mismo Señor Jesús, cuando contó la parábola del sembrador en el mismo capítulo 4, pero en el versículo 13 dijo, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? De manera que esta parábola, insisto, la de la semilla que crece sola y la parábola del grano de mostaza tienen que verse a la luz de la parábola también del sembrador. Y para los que no se pudieron conectar, tal vez cuando predicamos la parábola del sembrador, o tal vez hay personas escuchando que sí se conectaron, pero que su mente tal vez es un tanto frágil, solamente recordarles que en la parábola del sembrador hay un hombre que salió a sembrar la semilla es equivalente a la palabra del Señor, y esta semilla cae en 4 tipos de terrenos, que los terrenos representan el corazón. Hay un terreno que es identificado como el camino. Y la palabra cuando se siembra allí no alcanza a dar frutos porque ese corazón es tan duro que dice Jesús, inmediatamente viene Satanás y roba la semilla porque no entienden la palabra. Hay un tipo de terrenos conocido como los pedregales. Estas son personas que reciben la palabra con gozo, pero su conversión, su aparente conversión es de poca duración, porque Cristo explica que luego cuando vienen las persecuciones y las tribulaciones por poner en práctica la palabra que fue sembrada, ellos vuelven atrás. Otra semilla cayó entre espinos, y en la medida que la semilla iba creciendo, los espinos también iban brotando y terminaron ahogando la semilla. Los espinos son representativos allí de los afanes de esta vida, las riquezas de este mundo, todo aquello que nos distrae y nos quita la atención de lo que realmente es importante, que es Cristo. De manera que hay 3 tipos de terrenos que son infructuosos, pero hay un tipo de terreno, la buena tierra es llamado, donde la semilla cae. Ese es un terreno fértil y donde la semilla puede producir frutos que Cristo dice que son a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora, esa es la parábola del sembrador, insisto, en su tiempo usted pudo escucharla si nos acompañó, si no yo le invito a que pueda revisar el sermón que está en nuestra página de YouTube. Allí está el sermón completo, pero la parábola del sembrador no nos explica cómo se produjo el crecimiento de esta semilla que cayó en buena tierra. Solo nos dice que es una buena tierra y que da frutos, insisto, a 30, a 60 y a 100 por uno. De manera que lo que vamos a ver hoy es lo que ocurrió con la semilla una vez que cayó en tierra fértil. Por eso yo les decía que esta parábola tiene que verse a la luz de la parábola del sembrador. Es una especie de continuación de esa parábola. De hecho, escucha nuevamente el versículo 26 en adelante. Está hablando Cristo. Decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra, te das cuenta, ahí está nuevamente el sembrador sembrando, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de lo suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado.
Yo te decía, esta parábola no la encontramos en ningún otro evangelio, por lo tanto nosotros tenemos que prestarle atención. Tenemos que prestarle atención. Ya sabemos, yo lo acabo de resumir, lo que pasó con las semillas que cayeron en terrenos infructuosos, pero no sabemos lo que pasó con la semilla que cayó en la buena tierra. De manera que eso es lo que vamos a comenzar a ver ahora. Y nota que lo primero que Cristo dice, al continuar su enseñanza y al comenzar esta parábola, dice, así es el reino de Dios. ¿Cómo? El cómo aquí, mis hermanos, es un símil. El símil es una figura del habla que se usa para comparar distintas cosas. En este caso, Cristo va a comparar el reino de Dios con el crecimiento de una semilla. Cristo va a comparar el reino de Dios con un hombre que echa semilla en la tierra y recuerda que este hombre solamente echó la semilla y la parábola nos dice que este hombre comenzó luego de echar la semilla, comenzó a hacer su vida de manera normal, de manera que él incluso se olvida de la semilla que ha plantado. Este es un hombre que plantó la semilla, luego, insisto, hace su vida normal, sigue viviendo, se levanta, se acuesta, se levanta, se acuesta, duerme día tras día y prácticamente se ha olvidado de la semilla que él ha plantado. Y esa es algo de lo que nosotros tenemos que prestar atención y tenemos que sacar una lección. Porque, hermanos, cada vez que nosotros sembramos la semilla, nosotros no podemos forzar un crecimiento en la semilla. Yo lo decía en su tiempo, el predicador lo único que puede hacer es predicar la palabra de manera fiel. De ahí más nada puede hacer. De ahí todo el crecimiento queda en manos del Señor. Es más, este hombre un día se levanta, mira lo que ha plantado y se da cuenta que la semilla ha comenzado a brotar, pero no se nos dice cuánto tiempo pasó, sino que solamente un día se dio cuenta de que la semilla plantada comenzó a brotar. Lo interesante, mis hermanos, es que alguien que ha predicado la palabra, ya sea desde un púlpito o de manera informal, es un sembrador. Y nuestra labor es solamente sembrar. Dios nos da el privilegio de sembrar las semillas en los corazones de las personas, pero nosotros no sabemos en qué tiempo Dios va a permitir que esa semilla lleve fruto. Es más, tú tienes que recordar que cuando Pablo anima a Timoteo a que él siga predicando, Pablo le dice: Timoteo, predica con toda paciencia y doctrina, porque llegará un día en que Dios va a usar esa doctrina, esa palabra que tú pones en el corazón de las personas para que dé fruto. Ahora, nuevamente, esta parábola es una comparación con el reino de Dios. La pregunta que tenemos que hacernos entonces es: ¿qué quería Jesús que sus discípulos que lo escucharon en esa ocasión y nosotros hoy aprendamos con esta comparación? Y sin lugar a dudas, una de las cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos es que Él tiene un plan de redención para los hombres. Y en ese plan de redención que Dios tiene para el hombre es fundamental plantar la semilla. Es más, el que planta la semilla en el plan de redención de Dios no es Dios, es el hombre. Dios, pudiendo haber escogido a ángeles para que llevasen su palabra, Dios ha escogido a los hombres para que participemos de manera activa en su reino. Es más, la palabra dice que es un hombre el que esparce la semilla. Hermanos, en el plan de redención de Dios, tú y yo tenemos una labor fundamental.
Nosotros somos socios colaboradores de Dios en el plan de redención. La gloria es para Él, la obra es de Él, pero aún así Él necesita de hombres que planten la semilla, de hombres que siembren esa semilla. En el plan de redención de Dios, la semilla es de Dios, la palabra es de Dios, pero Dios pone esa semilla en nuestras manos como hombres para que luego nosotros vayamos y la sembremos. Y eso es precisamente lo que Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo 10, versículos 8 al 15. Escucha. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que nosotros vamos sembrando. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Escucha ahora en el versículo 14 las preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Allí está el plan de redención de Dios. La gente necesita escuchar la palabra de Dios, el evangelio de fe que predicamos, dice Pablo, la palabra de fe que predicamos, que nosotros sembramos. Cuando la gente escuche ese mensaje, va a poder clamar al Señor, y una vez que clamen al Señor, Dios los va a oír y los va a salvar. La pregunta es, ¿cómo pues la gente va a invocar a alguien en quien no han creído? La otra pregunta es, ¿y cómo van a creer en alguien de quien no han oído? Otra pregunta, ¿y cómo van a oír de alguien si nadie les predica? Y la última pregunta es, ¿y cómo van a predicar si no fueren enviados? Bueno, la buena noticia es que Cristo sí ha enviado sembradores a sembrar. Esos sembradores sí están hablando, sí están sembrando, sí están predicando la palabra, de manera que la gente pueda escuchar, y una vez que ha escuchado pueda clamar, y una vez que ha clamado Dios los pueda salvar. En el plan de redención, el hombre, mis hermanos, tiene un papel fundamental. Es el hombre el que siembra la semilla. Dios, insisto, nos pasa su semilla, ha puesto su semilla en nuestras manos para que nosotros salgamos y la sembremos, vayamos y la prediquemos. En esta parábola, el sembrador tuvo que sembrar. Esa es la labor tuya y mía. Y sabes, mi hermano querido, esa labor Dios no la va a hacer por nosotros. Aunque Dios quiere salvar a las personas, Dios no va a venir a predicar por nosotros, porque Dios ya nos encomendó precisamente esa misión a nosotros. Tenemos una labor fundamental, predicar el evangelio. Lo otro interesante que esta historia nos enseña, mis hermanos, es que la semilla tiene poder de germinación en sí misma. La semilla tiene el poder de germinación en sí misma. Hay un comentarista bíblico que se llama Simon Kistemaker, y él, comentando esta parábola, dice lo siguiente: lo único que el agricultor puede hacer es confiar. Claro está que él ha de enterrar la semilla, arrancar la maleza, labrar la tierra, fertilizarla y tal vez hacer un canal para llevar agua a su campo. Todas estas cosas son importantes, pero no puede hacer que la semilla germine y crezca.
En cuanto a esto, lo único que puede hacer es dormir noche tras noche y levantarse nuevamente cada día. Lo demás ha de quedar todo a cargo de la semilla. Y eso es verdad. Cuando tú haces una huerta, por ejemplo, tú remueves la tierra, tú sacas las malezas, tú pones la semilla, tal vez tú la riegas, tú le echas fertilizante para que crezca más rápido y más saludable. Todo eso tú lo puedes hacer, pero lo que tú no puedes hacer es que la semilla germine y crezca. No, eso va a depender solamente de la semilla. El que la semilla dé frutos o no, y que dé buen fruto o mal fruto, o que dé frutos a 30, a 60 o tal vez a 100 por uno, no está en manos del sembrador. Eso está en poder y en manos de la propia semilla. El sembrador tiene que confiar, hermanos queridos, en el poder que tiene la semilla que él está sembrando. Y la semilla aquí es representativo de la palabra de Dios. De manera que una vez que nosotros predicamos, una vez que nosotros sembramos la palabra del Señor, tenemos que confiar en el Señor, por un lado, pero por otro lado tenemos que confiar en el poder de la palabra que nosotros estamos sembrando. Hermanos, si yo creyese que esto que yo estoy haciendo hoy es en vano, que no va a producir fruto, que la palabra del Señor no va a cambiar corazones, yo no estaría en este lugar. Pero yo estoy en este lugar porque precisamente confío en Dios, confío en su fidelidad y sobre todo confío también en la palabra de Dios, que una vez que está siendo expuesta a la palabra de Dios, tiene poder en sí misma y comienza a labrar, comienza a trabajar en tu corazón y en mi corazón. Y esto es importante recordarlo de manera constante, porque muchas veces, hermanos queridos, cuando predicamos, y si tú has tenido que predicar la palabra de manera formal o informal, te habrás encontrado en esta situación. Muchas veces cuando nosotros predicamos la palabra terminamos angustiados, cansados e incluso deprimidos porque aparentemente no salió la predicación como nosotros esperábamos. Pero nosotros tenemos que recordar que la palabra de Dios actúa independiente del predicador. La palabra de Dios actúa independiente del predicador. Nosotros podemos tener muchas falencias, pero la palabra del Señor tiene poder en sí misma. Cuando el predicador, mis hermanos, predica la palabra de manera fiel, en la medida en que esa palabra es predicada, es expuesta, esta está continuamente golpeando como un martillo poderoso aún los corazones más duros y está quemando como un fuego purificador todas las impurezas de nuestros corazones. Eso es precisamente lo que Dios dice de su palabra en Jeremías 23, versículo 29. Escucha, no es mi palabra, dice el Señor, como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Te das cuenta? La palabra del Señor tiene poder en sí misma y es tan poderosa que Dios la compara como un martillo que quebranta la piedra. La compara con un fuego que consume toda impureza. ¿Te das cuenta? Más allá de nuestras imperfecciones, de nuestras debilidades, más allá de nuestras pocas capacidades, la palabra del Señor tiene poder en sí misma. De hecho, Pablo dice que tenemos este tesoro precisamente en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora déjame mostrarte con la Biblia el poder que tiene la palabra del Señor y que es independiente del predicador. El poder que tiene la palabra del Señor, pero que es independiente del predicador. Eso es lo que yo quiero mostrarte ahora con la Biblia. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que están en Macedonia y de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido.
De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es lo que Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica, específicamente Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 9. Y Pablo les dice aquí que estos hermanos están creciendo como creyentes y que por medio de ellos el evangelio se ha expandido a otros lugares. Porque, mis hermanos, una de las evidencias de que un creyente está creciendo es precisamente que ese creyente se atreve a compartir el evangelio con los demás. O sea, es un creyente que va sembrando la semilla donde Dios lo va poniendo. Escucha unos versículos más para que veas la calidad de estos hermanos de Tesalónica. Capítulo 3, versículo 6 de Primera de Tesalonicenses. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Pablo había enviado a Timoteo para que Timoteo vea el estado en que estaba la iglesia de Tesalónica, y cuando Timoteo vuelve de allá, vuelve de Tesalónica a donde está Pablo, Pablo dice que Timoteo le informó, les trajo buenas noticias acerca de la fe de estos hermanos y del amor de estos hermanos. Unos versículos más abajo, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9. Escucha, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos, escucha esto, habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Te das cuenta? Pablo le iba a escribir a estos hermanos acerca del amor fraternal, y Pablo le dice, ¿sabes qué? En realidad yo no tengo necesidad de escribirle acerca de esto porque ustedes ya lo han aprendido y el que se los ha enseñado fue Dios mismo, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Tiempo después, Pablo escribe la segunda carta a esta iglesia, segunda de Tesalonicenses, y en el capítulo 1, versículo 3, Pablo les dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, escucha, va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Y tal vez alguien se está preguntando, pastor, ¿y qué tiene esto de extraño? ¿Qué tiene esto de especial? Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo crees tú que Pablo pasó enseñando a los hermanos de Tesalónica? ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo con estos hermanos? Cuando tú vas a la Escritura, tú te das cuenta que Pablo estuvo 3 semanas, 3 días de reposo, 3 semanas. Luego se tuvo que ir y no pudo volver. De hecho, esa es una de las razones de por qué Pablo tuvo que enviar a Timoteo para saber cómo estaba la iglesia. Él estuvo solamente 3 semanas con ellos, 3 días de reposo, luego se tuvo que ir, no pudo volver. La pregunta es, ¿qué pasó entonces? ¿A quién dejó en la iglesia a cargo como pastor? Cuando tú lees la carta de Pablo a los tesalonicenses, tú te das cuenta de que aparentemente no hay un pastor formal en la iglesia, porque no se menciona a ninguna persona a cargo de esa iglesia. De manera que la evidencia es de que Pablo simplemente dejó a la iglesia al cuidado de la palabra.
o dejó a la palabra al cuidado de la iglesia. Él les predicó la palabra. Ellos se convirtieron de verdad, se volvieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Él les dejó la palabra, luego él se tuvo que ir y la palabra comenzó a dar frutos en estos hermanos al punto que la fe, el amor, la esperanza de ellos fue creciendo aún más y se hicieron conocidos en toda la provincia. ¿Te das cuenta cómo la palabra tiene poder en sí misma? La palabra, nuestro rol es solamente predicar, sembrar la semilla, pero luego la semilla, porque tiene poder en sí misma, comienza a dar frutos. De hecho, dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios, escucha, es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y eso lo hace porque la palabra no solo tiene poder, sino que el autor de Hebreos ahora nos dice que la palabra de Dios está viva y es eficaz. ¿Tú te das cuenta el poder que tiene la semilla una vez que ha sido plantada? ¿Tú te das cuenta el poder que tiene la palabra del Señor, que una vez que sale del labio de los mensajeros de Dios, esta comienza a partir el alma de aquellos que lo están escuchando, llega hasta el espíritu, parte las coyunturas, los tuétanos, comienza a discernir los pensamientos e incluso las intenciones del corazón. Cuando Pablo se despide en otra ocasión de los ancianos de Éfeso, allá en la isla de Mileto, porque Pablo sabía, el Espíritu le había dado un testimonio solemne de que tenía que ir a Jerusalén, que tenía que ser allá apresado, tenía que ser maltratado por la causa de Cristo. Él les comunica esto a los ancianos y les dice, ¿saben qué? De ahora en adelante no van a ver más mi rostro. Los ancianos al escuchar esto se conmovieron con aquello, se despidieron de Pablo, lo besaron allí y escucha lo que dice el libro de Hechos capítulo 20 versículo 32. Libro de Hechos capítulo 20 versículo 32, escucha. Y ahora, hermanos, una vez que Pablo le ha dicho, ¿saben qué? Ya no nos vamos a ver más. Les dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Dios se va a hacer cargo de ustedes. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo le está diciendo, ¿sabe qué, hermano? Nosotros no nos vamos a ver, yo ya no voy a ser su pastor, pero yo ahora los encomiendo a ustedes a Dios, por un lado, pero también los encomiendo a la palabra de gracia de Dios, que es la que tiene poder para seguir sobreedificando en ustedes y para poder mostrarles la herencia que tienen ustedes junto con todos aquellos que han sido santificados. Wow, la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios, mis hermanos, es tan poderosa que fue precisamente la palabra la que creó todo lo que existe, de manera que nosotros hoy necesitamos aprender a confiar en la palabra, en el poder que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios está tan viva como Dios mismo, porque la palabra es una expresión precisamente de Dios. Cuando Martín Lutero, que impactó, que generó la reforma, fue uno de los que generó la reforma protestante, vio todo lo que él había hecho y había logrado, él escribió lo siguiente. Escucha, son palabras de Lutero. Lutero escribió, yo solo pensaba, predicaba y escribía la palabra de Dios. De otra manera no habría hecho nada.
Y después, dice Lutero, al dormir o al tomar cerveza de Wittenberg con Felipe Melanchthon y Nicolás de Amsdorff, la palabra debilitó al papado como ningún príncipe o emperador había hecho. Yo no hice nada, la palabra lo hizo todo. ¿Te das cuenta? Él pudo ver hacia atrás y ver todo lo que había logrado y él tiene que confesar, ¿sabes qué? No hay ningún mérito en mí, yo no hice nada, la palabra lo hizo todo. Mi única labor era predicar, era escribir la palabra de Dios, era anunciar la palabra de Dios. Después yo me iba a dormir o a veces me iba a tomar un trago de cerveza, de la cerveza de Wittenberg, con mi amigo Felipe, con mi amigo Nicolás, y yo dejaba todo al poder de la palabra, y fue la palabra la que debilitó al papado, dice, como ningún otro príncipe o emperador había logrado hacerlo. Yo no hice nada, la palabra lo hizo todo. Mis hermanos queridos, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, insisto, es a confiar menos en nuestras capacidades, a no confiar en nuestra oratoria, a no depender de nuestros conocimientos y a confiar completamente en el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder en sí misma para transformar individuos, para levantar muertos a la vida. Es más, tiene el poder para transformar naciones enteras, pero ese poder está en la palabra, no en nosotros, no en nuestras capacidades, no en nuestro carisma, no en nuestra oratoria, no en nuestro conocimiento. Tenemos que confiar en el poder de la palabra. Y por último, en esta parábola encontramos que el reino de Dios se mueve, mis hermanos, en tiempos en que nosotros no podemos manipular. El reino de Dios tiene tiempos que nosotros no podemos ni adelantar ni demorar. Dice el texto, porque de lo suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. ¿Te das cuenta? Hay un orden aquí que el sembrador no puede alterar. Primero sale la hierba, dice. Luego de la hierba viene la espiga, después el grano lleno en la espiga y recién en este paso viene la cosecha. Hermanos, una vez más, en el reino de Dios hay un orden que no puede ser alterado, porque ese es un orden que Dios ha puesto. No solo veamos la semilla, recuerda que Cristo está comparando el reino de Dios con esto. Nos está mostrando cómo es el reino de Dios a través de una semilla. Tú no puedes sembrar y querer que el fruto venga de inmediato. Y yo creo que eso es uno de nuestros grandes pecados que tenemos, del cual tenemos que arrepentirnos hoy. El querer evaluar al predicador de acuerdo a los frutos de su labor, y tenemos que entender que no está en nuestras manos acelerar ni atrasar el fruto de que va a dar la palabra. Eso es algo que está solamente en las manos de Dios. Hoy nosotros clasificamos a fulano o a sultano de acuerdo a sus frutos, a lo que él pudo lograr. Pero el reino de Dios se mueve en tiempos en que de los cuales los hombres no podemos manipular. Y en cierta manera eso está implícito en la enseñanza de Jesús cuando él asciende al Padre y le promete el Espíritu Santo a los creyentes. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí nuevamente hay un orden establecido por Dios de donde los discípulos tenían que dar testimonio. Primero Jerusalén, segundo Judea, tercero Samaria y por último lo último de la tierra. Y cuando tú sigues leyendo el libro de Hechos, llegas al capítulo 8, versículo 1, te encuentras con lo siguiente. Y Pablo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Escucha, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea
y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Te das cuenta? La iglesia tuvo que arrancar y en la medida que arrancaban iban dando testimonio, pero ellos no sabían tal vez que eso era parte del plan de Dios, al punto que ellos tuvieron que arrancar precisamente a Judea, a Samaria, y luego tenemos a Pablo llegando hasta lo último de la tierra. Porque los procesos, los tiempos que Dios ha establecido, nadie lo puede alterar. Dios tiene tiempos, Dios ha ordenado la creación con tiempos que no se pueden alterar. Dios puso tiempos incluso en cómo va el tiempo en que va a crecer una semilla, hasta el tiempo y los lugares de dónde y cómo se tiene que evangelizar. Dios ordenó cómo se tiene que predicar, qué se tiene que predicar y quiénes tienen que predicar. Dios ordenó los tiempos en que la semilla dará frutos y ordenó incluso las cantidades que cada semilla dará de frutos. Y eso nosotros tenemos que entenderlo. Y una vez que el orden de Dios se va cumpliendo, mis hermanos, entonces nosotros podemos disfrutar de los beneficios, dice el versículo 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Esa es la primera parábola de hoy. La segunda parábola está en el versículo 30 y la vamos a ver en los minutos que nos quedan. Decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? ¿Te das cuenta? Cristo está una y otra vez comparando el reino de Dios con parábolas, trayéndolo a través de parábolas, haciendo comparaciones para que nosotros podamos entender cómo es precisamente el reino de Dios. Y el versículo 31 dice, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. La segunda parábola tiene que ver con otra semilla, una semilla pequeña. Específicamente una semilla de mostaza. Es más, Cristo dice que es la más pequeña de todas las semillas. Ahora, unos han tomado esto para decir, ¿sabes qué? La Biblia no es veraz, la Biblia no es un documento confiable, ya que nosotros sabemos que la semilla de mostaza no es la semilla más pequeña de todas las semillas. Y Cristo dice aquí que es la más pequeña de todas las semillas, de manera que, insisto, algunos han dicho, ¿sabe qué? La Biblia no es confiable, la Biblia induce a error, porque Cristo dice cosas que no son verdad. Pero, ¿sabes? Cristo en el fondo sabía que la semilla de mostaza no es la semilla más pequeña. De hecho, Él diseñó en la eternidad pasada precisamente la semilla de mostaza. Lo que Cristo está haciendo aquí es usar una figura proverbial del primer siglo para traer una enseñanza. Y tal vez alguien se está preguntando, pastor, ¿y qué es una figura proverbial? Las figuras proverbiales eran formas del habla que se usaban para traer ilustraciones que sean fáciles de entender, algo parecido a una parábola. De hecho, la Biblia tiene varias figuras proverbiales. Cristo dijo también, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Porque las figuras proverbiales frecuentemente iban asociadas también al grano de mostaza, que era algo pequeño, algo insignificante. La semilla de mostaza es casi más pequeña que un grano de arroz. Pero cuando comienza a dar su fruto, comienza a crecer, crece hasta los 9 o 10 metros de altura. Se convierte en algo tan frondoso que Cristo dice que aún las aves del cielo hacen su nido en ese
lugar. Y eso es lo que Cristo dice en el versículo 30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como un grano de mostaza. Nuevamente, mis hermanos, la pregunta es, ¿qué nos quiere enseñar Cristo? Porque Cristo dice, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué lo podemos comparar? Ah, ya sé, el reino de Dios es como la semilla de mostaza. Y tú tienes que recordar, hermano querido, que el reino de Dios comenzó con la venida de Cristo. Y el reino de Dios comenzó en una aldea prácticamente desconocida para todo el mundo. No comenzó en Atenas, o Grecia, que eran los lugares donde reposaba el conocimiento y la sabiduría. El reino de Dios no comenzó en Roma, capital del imperio dominante, capital del imperio político. Ni mucho menos comenzó en Jerusalén, capital de Israel, donde estaba el poder religioso. No, el reino de Dios comenzó como un grano de mostaza, como algo tan insignificante en una aldea insignificante. Comenzó en Belén, comenzó en un pesebre, y los testigos de ese reino no fueron los poderosos, fueron los pastores, fueron los animales. Es más, cuando el reino de Dios comenzó de manera tan humilde que Pablo nos dice que no habían ni fuertes, ni sabios, ni poderosos en el reino de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así comenzó el reino de Dios, de manera insignificante, como un grano de mostaza, de manera pequeña, pero en la medida en que, igual que el grano de mostaza va creciendo hasta convertirse en algo frondoso, el reino de Dios fue creciendo para convertirse en algo que terminó impactando todo el mundo. Ya en los evangelios encontramos que sacerdotes comienzan a creer en Jesús. Los evangelios nos muestran a un tal Nicodemo, una persona importante, un miembro del Sanedrín, que vino donde Jesús porque había comenzado precisamente a creer. Los evangelios nos muestran más adelante que personas como Zaqueo o personas como José de Arimatea también se vuelven creyentes. Personas de poder, personas ricas. Nos muestran a mujeres de negocio como una Lidia de Tiatira que hacía telas, como una creyente en Filipos. Hay un hombre de suma importancia que incluso la Biblia le llama el excelentísimo Teófilo, que cree y que le tienen que hacer un evangelio para explicarle las cosas precisamente a él. Y cuando la historia sigue avanzando, nos encontramos con un Constantino, el emperador del imperio más importante del mundo, que se hace creyente y que decreta a su imperio creyente. ¿Te das cuenta? Algo que comenzó tan insignificante, tan pequeño como la semilla de mostaza, creció de manera frondosa, y no solo las aves ahora hacen sus nidos en él, sino que llegó y todo un imperio se convirtió, y ahora todo el imperio más poderoso de la antigüedad está bajo la sombra del cristianismo. Así es el reino de Dios. Algo que comienza pequeño, pero que la palabra comienza a dar frutos y se vuelve algo extraordinariamente frondoso, algo grande. Lo que comenzó en una aldea pequeña e insignificante terminó propagándose por todo el mundo. Lo que comenzó con un predicador y 11 apóstoles termina con una multitud en el libro de Apocalipsis que nadie puede contar, que Juan dice que ve gente de toda lengua, tribu y nación.
El evangelio que al comienzo muchos rechazaban, terminó, mis hermanos, siendo el fundamento sobre el cual se levantaron naciones poderosas en el mundo. Es más, nota en nuestros días cómo está el reino de Dios. Mira hacia atrás también, ve cómo comenzó el reino de Dios y ve cómo se ha expandido a nuestros días. En el primer siglo, mis hermanos, no había una sola Biblia escrita. Hoy hay millones en cientos de idiomas, en cientos de formatos, cientos de colores. En el primer siglo no había un método establecido para evangelizar. Hoy nosotros tenemos miles de libros de discipulado, tenemos folletos, tenemos revistas, tenemos mensajes en las redes, programas radiales, etcétera, etcétera. En el primer siglo no habían seminarios donde la gente podía ir y estudiar. Hoy tenemos múltiples seminarios, universidades, instituciones, colegios cristianos. Todo eso, mis hermanos, porque el reino de Dios que comenzó con algo pequeño se ha vuelto un árbol frondoso. Ahora, para ir cerrando, escucha lo que dice el versículo 33. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les revelaba, les declaraba todo. Nota cómo Jesús enseñaba a sus discípulos, dice el texto, conforme a lo que podían oír. Y les enseñaba con múltiples palabras. De hecho, en los evangelios hay aproximadamente 40 parábolas registradas. 40 parábolas registradas. Pero Jesús siempre les enseñó conforme a lo que ellos podían oír. Porque, mis hermanos, tal como en el primer siglo, en nuestros días también, hay creyentes que no están preparados para recibir más enseñanza de la que ya han recibido. Hay creyentes que no están preparados para recibir más enseñanza de la que ya han recibido. De hecho, cuando tú vas a 1 Corintios capítulo 3, versículo 2, Pablo dice, os di a beber leche y no viandas porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Estos hermanos, Pablo dice, ¿saben qué? Yo todavía tengo que darles leche, no les puedo dar alimento sólido porque ustedes no son capaces de recibir alimento sólido. Yo te pregunto, hermano querido, ¿qué tipo de alimento tú puedes procesar? Si te dan leche, tú la puedes procesar. Si te dan alimento sólido, tú la puedes procesar. ¿Está preparado tu organismo espiritual para procesar el alimento sólido de la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? Porque si llevas mucho tiempo, se supone que tú debieses estar en condiciones de procesar alimento sólido. Han pasado 2 años y medio desde que Pablo escribió y los corintios seguían bebiendo leche. Y el autor de Hebreos nos dice también, o nos habla de ciertos creyentes que también tienen que tomar solamente leche. Escucha, capítulo 5, versículo 12 del libro de Hebreos. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ha pasado tanto tiempo que estos hermanos a los que se les escribió debían ser ya maestros. Sin embargo, les dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Te das cuenta?
Personas que el autor de Hebreos las mira y le dice, ¿saben qué? Ha pasado tanto tiempo. Ustedes ya debiesen ser maestros todos, debiesen estar enseñándose unos a otros, pero veo que no es así, veo que siguen siendo niños, veo que tienen necesidad de leche, no pueden soportar el alimento sólido, veo que tengo que volver a enseñarles a ustedes los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ahora, nota lo impactante de esto. El autor de Hebreos nos dice que lo que él escribió son solamente los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Versículo 12. En otras palabras, son las cosas más sencillas y elementales de la fe. Y cuando nosotros vamos y leemos el libro de Hebreos, a veces queremos pescarnos a cabezazos, disculpen la expresión tan campestre. Queremos darnos de cabezazo porque decimos, Señor, yo no entiendo esto. Y el autor de Hebreos nos está diciendo, pero ¿cómo no vas a entender si estos son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Son las cosas más sencillas que yo pude ver y pude escribirles, porque si yo le escribía cosas profundas, ustedes no iban a ser capaces de entender. Porque, hermanos, cuando uno mira la iglesia, la iglesia está llena de niños. Está llena de niños, y digo la iglesia en general. Personas que debiesen ser ya maestros por el tiempo que han pasado en la iglesia. Siguen tomando leche. Siguen alimentándose con biberón. No son capaces de extraer alimento sólido y comenzar a crecer. Ya es tiempo, mis hermanos, ya es tiempo de que tú te levantes y comiences a crecer en el Señor. No es tiempo, no podemos pasar la vida tomando leche. Deja las cosas de niño. Levántate como un hombre de la palabra, como una mujer de la palabra y busca el alimento sólido. Busca el alimento sólido. No te quedes estancado. No caigas en el pecado de la arrogancia, de concluir que ya sabes lo suficiente o eres lo suficiente maduro como para no ir por más. No caigas en ese pecado. Acuérdate de Pablo. Pablo ha ido al tercer cielo, le han mostrado cosas que nosotros nunca vamos a ver. Ha conocido a Cristo de una manera que nosotros nunca le vamos a conocer en este lado de la gloria. Y él dice, ¿sabe qué? Yo no he alcanzado nada. Yo me olvido de todo lo que está atrás. Yo me extiendo a lo que está delante. Yo quiero alcanzar a Cristo Jesús. Hermano, no caigas en el pecado de la arrogancia. No creas que ya has alcanzado algo, porque el que cree que ha alcanzado algo en realidad no ha alcanzado nada. No creas que ya manejas todos los temas. No creas que ya no necesitas conocimiento. No creas que no necesitas un estudio bíblico. No, ve, conviértete en un hombre, en una mujer de la palabra. Conviértete en un hombre, en una mujer de la palabra. Así que, mis hermanos, vamos a ir cerrando. Recuerda, la obra es de Dios. Dios nos ha dado el privilegio de participar como sembradores, pero el poder no está en nosotros, está en su palabra. Y recuerda que el reino de Dios muchas veces o siempre en realidad crece de manera en que nosotros no nos damos cuenta. Que la palabra de Dios está actuando de manera que nosotros no podemos ver. Nosotros solo podemos ver cuando empiezan a salir la espiga, cuando comienza a brotar, pero antes de eso ya está trabajando. Recuerda que la palabra que sembramos tiene poder en sí mismo, que nosotros tenemos que aprender a confiar en su palabra. Y recuerda que lo que aparentemente es insignificante, Dios lo puede convertir en una obra que es inimaginable para nosotros. Algo tan pequeño que tú puedas hacer, algo tan insignificante que tú puedas hacer, que tú dices, bueno, es una semilla de mostaza. Sí, espera y ve cómo puede crecer esa semilla de mostaza. Lo mismo es con el reino de Dios. Así que, hermano, hermana querida, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, con gratitud porque estamos agradecidos por tu palabra.
Oramos con gratitud porque estamos agradecidos por tu Espíritu. Oramos con gratitud porque estamos agradecidos de Cristo. Oramos con gratitud porque tú eres misericordioso con nosotros. Yo oro, Señor, para que tu palabra sin duda ya está trabajando y nos permita regocijarnos al ver los frutos que esta va a dar. Sigue trabajando en tu iglesia. Sigue trabajando en esa tierra que tú has preparado. Sigue trabajando, Señor, ahí en esos corazones que tú tienes allí labrados por medio de tu Espíritu. La gloria, Señor, es para ti. La honra, Señor, es para ti. Sigue formando a tu iglesia. Sigue purificando a tu novia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos queridos. Estamos viéndonos a través de las redes. Bien, queridos hermanos, sin duda alguna, bendecidos con la palabra del Señor que ministra en nuestros corazones y nos habla, sí, porque la palabra inquieta y toca la puerta de nuestro corazón. Dios nos ayude no solamente a ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Empezamos a finalizar esta convocatoria de la reunión de hoy. Más adelante en su pantalla usted verá cada una de las actividades que están agendadas para la cuarta y quinta iglesia durante la semana. Deseamos que Dios les bendiga y agradecemos su sintonía con nosotros y le invitamos a ser parte de cada una de las actividades de la semana. Dios les bendiga. Amén. Y seguimos recordando la tierna y dulce voz de Jesús. La invitación es la misma. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Aquí estamos los que queremos seguir a Jesús. Que Dios nos ayude. Fortalécete en el Señor en este tiempo. Busca en la palabra el consejo sabio para sustentar tu vida y para que el ánimo venga no de las cosas que te rodean, sino venga de la gracia del Dios Todopoderoso que nos quiere sustentar y animar en Él, por Él y para Él. Que Dios nos bendiga. Ha sido un lindo tiempo y queremos terminar este tiempo con una alabanza, pero antes vamos a orar, ¿te parece? Amén. Te invitamos a que puedas inclinar tu rostro ahí en casa. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Te reconocemos a ti como nuestro Dios, el único Dios verdadero, Amén. el que un día vino a nuestro encuentro en la condición en la que estábamos, alejados de ti por nuestro pecado. Mas tu amor se mostró para con nosotros, en que estando en esa condición, Cristo murió por nosotros. Y hoy día tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y esto no es mérito nuestro, pues es un regalo de Dios, la gracia de Dios, el favor no merecido que Dios tuvo con nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno. Queremos, Señor, pedirte que fortalezcas nuestras fuerzas en ti, que nuestros días puedan estar llenos de tu presencia para poder enfrentar todo lo que venga por delante. Oramos por las familias, Señor, de nuestra iglesia. Si hay alguno que está pasando situaciones complejas en el alma, te pedimos que tu Espíritu Santo venga a refrescar Amén. tu palabra en ellos. Padre, si hay necesidades físicas, pedimos también, Señor, que te glorifiques por medio de las necesidades. Si hay necesidad espiritual, Padre, que tu Espíritu Santo venga a traer la provisión que cada uno de nosotros necesitamos. Padre, somos necesitados de ti para vivir el tiempo que estamos viviendo. A ti te damos la gloria, Amén. la honra y la alabanza. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Terminamos este periodo con esta alabanza. Gloria a Dios. Amén. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz.
venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él. Principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, un Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Tu nombre es sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Tu nombre es sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale
Amén.